Ventana. Ventanas. Bueno, gracias por estar acá, la sesión del 22 de julio del 2026. Recordando que nosotros estamos ya en desarrollo de la guía número 6 en la fase de ejecución. La evidencia que vamos a desarrollar hoy es el pretext, es la presentación del pretext de la campaña. Esta evidencia que se va a desarrollar la vamos a hacer de una manera, pues quiero hacerla desde el ejemplo mejor de cómo se tendría que presentar esta evidencia. ¿Listo? Y es por eso que una vez yo lea el enunciado de la guía, vamos a ir a YouTube y desde ahí vamos a ver cómo quedaría esta evidencia. ¿Listo? Y desde ahí, digamos que vamos a darle un entendimiento a cuáles son los parámetros que no solo la evidencia nos solicita, sino que también el desarrollo de pues el proyecto que ustedes están desarrollando con la pyme me va a permitir o me va a generar hacerme unas preguntas muy puntuales respecto al desarrollo del mismo y desde ahí ir midiendo los parámetros que van a servir como medición para establecer en qué punto está ese proyecto en su mismo desarrollo. Para eso entonces, y para no ampliar más esta introducción, que la haré una vez finalizado la guía, voy a comenzar a leerla. Presentación del pretexto de la campaña. Y esto quiere decir entonces, o en otras palabras, que cuando se realiza una estrategia de comunicación, ya sea que esté compuesta por un anuncio, por una serie de ellos, es necesario recordar que esto lleva un mensaje al mercado objetivo y que el principal objetivo de la comunicación es que dicho mensaje se entienda claramente y entregue una información limpia y concreta. Además, que la respuesta que se genere sea lo más positiva y pertinente posible para la empresa. Por lo anterior y mediante los conocimientos adquiridos en el componente formativo arte finalización de piezas gráficas, realice un video de presentación, ¿cierto? De pretest de la campaña de máximo 20 minutos. Además, desarrolle una sesión en grupo a través de la plataforma webinar con el fin de analizar las piezas realizadas. El video debe estar soportado con un informe que contenga estos siguientes puntos. Para ampliar un poco lo que hemos leído, cuando nosotros estamos trabajando con una comunidad, ¿cierto? Con un grupo focal, ese mercado objetivo lo que necesita, que, lo necesario para ellos es que la información, como la guía lo dice, es que sea precisa y que sea concreta. Esto, digamos que es lo necesario, pero en el desarrollo mismo de la actividad, ser precisos y ser concretos es un trabajo muy bien diseñado. Porque para ser precisos y ser concretos, se debe de eliminar mucha información que de pronto es importante, pero finalmente no, no, no es no tiene una particularidad de importancia
se fue la palabra. Que no tiene un nivel de importancia amplio, para no seguir pensando en la palabra que la tengo en la punta de la lengua, pero se me fue. Ir quitando informaciones hasta encontrar lo concreto y lo preciso es un elemento que genera que genera eh, mucho diálogo, mucho criterio bien definido, saber qué se quiere comunicar junto con el reconocimiento del mercado objetivo, qué es lo que está necesitando. Entonces, ese aspecto entre ser claro, concreto y preciso tiene dos componentes y uno es saber qué quiero decir y el otro es identificar el público, qué es lo que quiere esperar y qué es lo que necesita. Ahí está ese elemento. Y esta presentación del pretest lo que hace es que nosotros empecemos a escudriñar, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente, cómo se está comunicando la campaña y cómo está escuchando la campaña el cliente? Porque una cosa es cómo se comunica y otra cosa es cómo se entiende. Porque para mí la comunicación es efectiva, para mí la comunicación es clara, para mí la comunicación dice lo que tiene que decir. Pero ahí hay un aspecto importante y es, yo sé porque lo he venido trabajando. Yo sé el contenido comunicativo, yo sé qué dice el mensaje, yo sé cuál es la propuesta comunicativa, porque todo eso yo ya lo he estudiado. Entonces para mí todo está claro. Pero para el cliente, lo que yo sé no es lo que él necesita saber. Es delimitar todo lo que yo sé, saberlo comunicar bajo el criterio de lo que él necesita. Y hacer un pretexto de la campaña, eso es lo que a mí me permite reconocer si yo estoy trabajando sobre criterios que a mí me entiende el cliente o estoy trabajando en criterios, en conceptos, en desarrollo comunicativo en donde el cliente de pronto no me entiende. ¿Y para qué sirve el pretexto? El pretexto está pensado, ¿cierto? Porque es un pre antes, ¿cierto? De un test. ¿Qué, qué es el test? Pues el test es un mecanismo, ¿cierto? De recopilación de información, de saber si algo funciona o no funciona. Para eso se hace el test y sirve en cualquier área que, que necesitemos saber de unos resultados, se hace un test, ¿cierto? Pero este pretest es algo muy importante, porque lo que necesitamos saber es cómo se está desarrollando el proyecto y cuál es el nivel de comunicación que está teniendo el proyecto. Si es bueno, perfecto, está muy bien, se entiende claro. Si no se entiende claro, también está perfecto. Y eso es lo que se busca. Saber qué tan claro o qué no, o qué tan incomprensible es para eso. Entonces, finalmente, el pretexto lo que busca es identificar si se entiende o no se entiende. Si se entiende, maravilloso. Y si no se entiende, pues también maravilloso. Porque yo ya sé que no se entiende y voy a empezar a saber qué ajustar para en el momento en que salga al público, yo ya he ajustado todas esas piezas. ¿Listo? Vamos a escuchar un interlocutor para dar el ejemplo, que es del SENA también, de cómo se va a desarrollar esa evidencia.
Presentación del pretest de la campaña. Concesionario de motos Suzuki en Curumanú y Cesar. Ficha 254. Presentación del pretest de la campaña. Concesionario de motos Suzuki en Curumanú y Cesar. Ficha 254-7464 de la tecnología en desarrollo publicitario. Aprendiz Maritza Navarro Hernández y María Janet Hurtado Caro. Instructora Ángela Tobón Ospina, líder técnica en la elaboración de piezas publicitarias. Presentación del pretest de la campaña. Nuestra campaña está enfocada en generar la necesidad de mejorar tu situación de movilidad, tu economía y ahorro en el tiempo de transportarte de un lugar a otro a través de la compra de una de nuestras motocicletas Suzuki. Cronograma de la sesión. 1. Saludo. 2. Oración. 3. Presentación de la campaña. 4. Sesión de preguntas. 5. Sugerencias. Listado de invitados con datos demográficos, nombre, edad, sexo, dirección, ciudad y departamento. A la hora de escoger a nuestros invitados, tuvimos en cuenta nuestro público objetivo. Edades entre 28 y 33 años. Género, hombres y mujeres. Profesión, trabajadores independientes, profesionales, técnicos, amas de casa, propietarios de establecimientos de comercio y personas del área rural del municipio de Curumaní en el departamento del Cesar. Estratos 2, 3 y 4. Ingresos desde un salario mínimo legal mensual vigente. El método que vamos a utilizar para evaluar la efectividad sobre la presentación del pretest de nuestro anuncio publicitario es cuestionario sobre la calidad y efectividad de la publicidad. Se pide a los consumidores que califiquen las cualidades de un anuncio como su capacidad para atraer la atención, despertar el deseo de leer hasta el final, el contenido de la información del anuncio, la fuerza del impacto emocional y la persuasión del argumento. Preguntas realizadas. 1. ¿Cómo les pareció el anuncio? 2. ¿Qué te llama más la atención en el anuncio? 3. ¿Qué emoción le genera al ver el anuncio? 4. ¿El anuncio los motivó a la compra? Datos recolectados y resultados. Para nuestra primera pregunta de cómo les pareció el anuncio, de las 17 personas encuestadas, el 47.1%, que equivalen a 8 personas, dijeron que el anuncio les parece interesante. El 35.3%, que equivalen a 6 personas, les pareció atractivo. Y el 17.6%, que equivale a 3 personas, les pareció bueno el anuncio. Para la segunda pregunta, ¿qué te llama la atención del anuncio? Un 52.9%, que equivale a 9 personas, dijeron que el mensaje les había llamado la atención. Un 23.5%, que equivale a 4 personas, la estrategia de visualización. El 11.8%, que equivale a 2 personas, dijeron que la calidad de la imagen. El 1%, que equivale a una persona, el entorno que es apropiado, y otro 1%, el color de la imagen y todo lo que la compone. En la tercera pregunta, ¿qué emoción le genera al ver el anuncio? El 47.1%, que equivale a 8 personas, el anuncio los motivó. El 23.5%, que equivale a 4 personas, les causó ilusión. El 17.6%, que equivale a 3 personas, les dio tranquilidad. Y un 11.8%, que equivalen a 2 personas, les dieron ganas de comprar una motocicleta. Por último, nuestra pregunta número 4, ¿el anuncio los motivó a la compra? El 82.4%, que equivalen a 14 personas de las 17 encuestadas, dijeron que sí. Y el 17.6%, que equivale a 3 personas, dijeron que no. Conclusiones. Una vez realizada la encuesta a 17 diferentes personas con el perfil de nuestro público objetivo, podemos decir que nuestra campaña publicitaria es interesante, atractiva y buena. Que el mensaje que se quiere transmitir es claro. Que la estrategia que utilizamos en cuanto a la primera impresión visual es entendible. Que la calidad de la imagen también es importante. Que la emoción o necesidad que queremos generar es buena de acuerdo a la encuesta que hemos realizado. Y lo que finalmente buscamos, que es aumentar las ventas y atraer nuevos clientes con esta campaña publicitaria, lo podemos lograr. Ajustes a realizar. De acuerdo a lo analizado y revisado en cuanto a comentarios de nuestros encuestados, revisaremos el contenido del texto total y estudiaremos la posibilidad de cambiar haz parte de los que cumplen sueños por haz parte de los que cumplen sus sueños. Gracias. Presentación del pretest de la campaña.
concesionario de motos Suzuki en Curumanú, Cesar. Ficha Una segunda vez. 254-7464 de la tecnología en desarrollo publicitario. Aprendiz Maritza Navarro Hernández y María Janet Hurtado Caro. Instructora Ángela Tobón Ospina, líder técnica en la elaboración de piezas publicitarias. Presentación del pretest de la campaña. Nuestra campaña está enfocada en generar la necesidad de mejorar tu situación de movilidad, tu economía y ahorro en el tiempo de transportarte de un lugar a otro a través de la compra de una de nuestras motocicletas Suzuki. Cronograma de la sesión. 1. Saludo. 2. Oración. 3. Presentación de la campaña. 4. Sesión de preguntas. 5. Sugerencias. Listado de invitados con datos demográficos, nombre, edad, sexo, dirección, ciudad y departamento. A la hora de escoger a nuestros invitados, tuvimos en cuenta nuestro público objetivo. Edades entre 28 y 33 años. Género, hombres y mujeres. Profesión, trabajadores independientes, profesionales, técnicos, amas de casa, propietarios de establecimientos de comercio y personas del área rural del municipio de Curumaní en el departamento del Cesar. Estratos 2, 3 y 4. Ingresos desde un salario mínimo legal mensual vigente. El método que vamos a utilizar para evaluar la efectividad sobre la presentación del pretest de nuestro anuncio publicitario es cuestionario sobre la calidad y efectividad de la publicidad. Se pide a los consumidores que califiquen las cualidades de un anuncio como su capacidad para atraer la atención, despertar el deseo de leer hasta el final, el contenido de la información del anuncio, la fuerza del impacto emocional y la persuasión del argumento. Preguntas realizadas. 1. ¿Cómo les pareció el anuncio? 2. ¿Qué te llama más la atención en el anuncio? 3. ¿Qué emoción le genera al ver el anuncio? 4. ¿El anuncio los motivó a la compra? Datos recolectados y resultados. Para nuestra primera pregunta de cómo les pareció el anuncio, de las 17 personas encuestadas, el 47.1%, que equivalen a 8 personas, dijeron que el anuncio les parece interesante. Bueno, el ejemplo que traigo acá me parece interesante porque nos proyecta a cada uno de nosotros, a los grupos o las individualidades que están trabajando, a desarrollar este pretexto de la campaña de una manera muy similar a como en este ejemplo se hace. Considero que está muy bien diseñado en el cuestionario que hacen a los diferentes grupos focales que, pues, que ellos convocan. Eso uno. Dos, em, la manera en cómo asumen las preguntas, eh, que es muy importante porque cuando se está haciendo una encuesta, lo que se busca es hacer preguntas para que la respuesta sea cerrada en sí o no. No buscamos, ¿cierto? Haciendo una encuesta que se genere una pregunta abierta porque no tendríamos finalmente cómo recoger una información precisa. Si dice, sí, me parece, pero considero que también podría, no. Necesitamos un sí o un no. Entonces, desde ahí tenemos que saber cómo preguntar y saber qué preguntar, que no es lo mismo. Dos, cuando se hace un pretext de la campaña, lo que se buscan es unas personas, ¿cierto? Que se identifiquen con el perfil o que sean similares a ese target con el que se viene trabajando. Si hay posibilidad de llegar a las mismas, es perfecto, pero si no, es necesario buscar otras personas, amigos, conocidos, primos, de pronto tíos, ¿sí? Que sepan que en el momento en donde ellos le hagan una pregunta a ustedes de carácter, acá, de carácter académico,
con la necesidad de que sus respuestas sean honestas, ¿sí? Esas personas que pues van a buscar para aplicarles la encuesta y bajo esa encuesta, entonces generar todos los resultados, pues que, perdón por la redundancia, que eso arroje, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando de buscar gente que responda con, con criterios no de favorecimiento, porque es el primo, porque es el hermano, porque es el hijo, sino con una sinceridad, sí, de decir, entendí, la verdad no lo entendí, eh, no es claro, es difuso, ¿sí? Es muy importante porque nos dará la herramienta de reconocimiento de dónde se debe cambiar. Lo decía hace un momentico, lo que se busca, como ustedes lo han venido escuchando, es saber qué tanto sí, qué tanto no y y dónde está el conflicto en el anuncio, ¿sí? No es aquí tratar de buscar los sí y eliminar los pequeños no. Es ver e identificar ese pequeño rango del no. ¿Por qué no? O sea, en qué está fallando o en qué debo ampliar, cómo lo debo de manejar. Porque finalmente este pretext de la campaña se hace de manera en que se ejecute en un proyecto. Y ese proyecto es un proyecto formativo. Pero este pretext se tiene y se realizan todas las campañas que ustedes vayan a hacer de aquí en adelante. Entonces, hay que tener un juicio en recolección de la información y hay que tener un juicio en la manera en cómo se preguntan las cosas y sobre qué se preguntan. Ese mismo juicio hay que tenerlo cuando se estén convocando a las personas que se le van a hacer las encuestas. Siempre tenemos que tener un número indeterminado, bueno, un número indeterminado entre 9 y 23, ¿sí? Necesitamos que no sea que no vaya en parejas para buscar y posicionar ese uno en caso de que haya un empate, 50 y 50, que quede esa persona como el de la mitad más uno, ahí necesitamos ubicar, darle un desequilibrio a la información, ¿sí? En caso de que resulte que mitad entiende y a la otra mitad realmente no está entendiendo el mensaje, ¿bien? O las preguntas que se hagan. Entonces, digamos que de ahí también hay unos criterios bastante específicos. Y es por eso que traigo con ustedes este ejemplo. Es un ejemplo que ustedes tranquilamente lo pueden utilizar y ajustar a el público y la pyme que se están desarrollando. Eh, am, no, no sigo hablando más porque voy a devolver a la guía y desde ahí mejor vamos ampliando conceptos porque es una evidencia que se ajusta bajo el criterio de lo que hay y desde ahí entonces hay que trabajar. Dentro de ellos, el informe tiene que contener entonces un cronograma de la sesión, por supuesto, como lo vimos en el ejemplo. Ese cronograma de la sesión, digamos que eh, ustedes van a tener unos invitados, ustedes van a manera de correo o a manera presencial, hacer un documento en donde generen unas preguntas para hacerse, ¿cierto? Ese en el criterio
del desarrollo profesional, pues tiene que tener un cronograma, tiene que tener un día, tiene que tener unas horas, tiene que tener una fecha, tiene que tener un registro, ¿sí? Entonces, la sesión se realizó, la sesión de la elaboración o de la elaboración de las respuestas del cuestionario se hizo el 23 de julio y empezó desde las 7 de la mañana con un cierre a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque estos documentos pueden ser documentos digitales en diferentes partes del país, en diferentes zonas, que se entregan también de manera digital a ustedes en un drive, en un documento, en un repositorio y que pues respetando los diferentes espacios que pueda tener cada una de las personas, cuando ellos tengan esos 5 minutos, esos 10 minutos en el almuerzo, en el descanso, que lo puedan hacer tranquilamente y por eso se necesita unos datos, ¿cierto? Además, esos datos son unos datos que bajo el componente de investigación se tiene que contrastar y se tiene que contrastar además porque hay algo importantísimo y es que como se utilizan datos demográficos, edad, sitio, si es hombre o mujer, qué estrato vive, ya, todos esos elementos tienen fechas, tienen horas y tienen ubicaciones y desde ahí se puede contrastar. Lo que se busca cuando se hace una encuesta es poder contrastar esa información. Es un documento, una encuesta es un documento muy importante porque ese documento escrito va a demostrar el estudio bueno, sí, lo que arroja después el análisis y qué conceptos sacan de ahí. Entonces, si les pregunto a ustedes, ¿y usted dónde sacó todas esas ideas? ¿Usted de dónde sacó todos esos conceptos? ¿Usted de dónde saca esas conclusiones? Que se sacan esos documentos y dicen, mira, aquí está, con fecha, hora, número de participantes, nombre, apellido, sitio donde está. Aquí está. Y esa información se hace verídica y respetable. Listado de invitados con datos demográficos, nombre, edad, sexo, dirección, ciudad, departamento. Tiene que estar, tiene que hacerse. Las personas que vayan a ayudar a ustedes tienen que proporcionar esos datos. Recuerden, todo esto se hace de carácter pedagógico, están en una institución educativa como es el SENA, esos documentos y esa información no sale de Sayuna, no sale del instructor, eh, porque eso hay que tenerlo muy claro de pronto con aquellas personas que cuiden mucho su privacidad. Hoy en día es muy complejo ir dando dirección, ir dando ubicación en ciudad, en qué departamento, qué edad tiene, el nombre completo. No se les va a pedir número de documento, por supuesto, pero hoy en día esa información es muy sensible y ustedes tienen que saber cómo, cómo enredar, no mentira, no es cómo enredar, pero sí cómo sustentar eh, que esa información que ellos vayan a dar es una información segura. ¿Listo? Ocupación, nivel de estudios. Preguntas realizadas. Eso va entonces pues en la encuesta que ustedes vayan a hacer, como ustedes lo vieron. Lanzan pues las preguntas que ustedes tienen. Datos recolectados, pues es como vamos a recolectar datos y como vamos a tener personas, también es importante que se haga una recolección de manera en que puedan generar conceptos. mm, Permítame un segundo. Conceptos de cualitativos o cuantitativos, mejor, perdón, cuantitativos. Es decir, que miran cantidad. Cantidad lo que va a hacer referencia
es como veíamos acá en el desarrollo del video que estábamos viendo aquí. Voy a volver a compartirles. Ay, marica, ahí paso por el teléfono y cierro esto. Aquí, cuantitativos es que me arroje cantidad, ¿cierto? Y si yo trabajo sobre cantidades, voy a sacar porcentajes. Y el porcentaje, 8 personas dijeron lo que me da a mí al trabajar en porcentajes de cómo les pareció el anuncio es que de las 17. voy a em, sí, voy a trabajar sobre porcentajes. Entonces, trabajar sobre porcentajes lo que me permite a mí es generar, decir cuántas personas dijeron que sí, cuántas personas dijeron que no, cuántos le parece bien, cuántos le parece mal. ¿Listo? Aquí están las preguntas. Hay otra clase de información que es la cualitativa. Cuando estamos hablando de cualidades, entonces el anuncio les motivó a la compra. Cuando estaba hablando de una investigación cuantitativa, es sí y no. Pues 7 dijeron que sí, 9 dijeron que no. Ya, yo sé cuántos dijeron que no, cuántos dijeron que sí. Cuando yo hago, y lo decía hace un rato, una pregunta abierta, y si yo, por ejemplo, una pregunta abierta, ¿qué le motivó más del anuncio que vio referente a si usted quiere una moto? Entonces, si yo le pregunto, ¿usted qué? Empieza a desarrollar dentro de él a mí qué fue lo que me gustó esto, eso, pero esto tampoco me gustó, pero entonces desde ahí preguntas cerradas. Y a lo que iba es exactamente los datos recolectados. Los datos recolectados tienen que medirse por porcentaje y el porcentaje yo lo saco sabiendo cuántas personas sí. Por ejemplo, aquí tenemos un azul, al 37% al 35,3 pareció atractivo, al 47,1 le pareció interesante, al 13,60 y algo le pareció bueno, ¿sí? Y aquí hay un punto muy interesante que es dentro del análisis que se hace es, para mi grupo de que estoy haciendo el test, ¿cierto? ¿Qué es mejor que respondan? ¿Qué es atractivo visualmente o es interesante? ¿Sí? Porque si es atractivo, llama mucho más la atención en lo que vio, en lo que vio, en cómo lo escuchó, en cómo lo vio, en sus colores, en sus formas, en sus gamas, ¿sí? Eso para él fue más lo visual. Lo interesante, lo interesante hace parte de lo visual, pero es qué se dijo, cómo se definió. Entonces, ahí hay dos partes muy interesantes en en este resultado del pretest, ¿sí? Y esto está muy rico porque, bueno, ya tengo dos ganadoras, ¿sí? Que no solo es cómo se ven, sino cómo se escucha. Y desde el público que yo tengo, desde el análisis del público que yo tengo, son edades que yo identifico a qué edades les pudo ser atractivo. Edades entre los 19 y 23 años, por lo visual, por las imágenes, por el movimiento. Interesante, desde los 27 a los 33, ¿sí? Por lo que se dijo, por cómo se dijo, por la voz de la persona que venía haciendo el comercial, ¿cierto? Por el contexto del comercial. Y puedo tener algunos también referentes entre 41 y 53 que les pareció bueno. Entonces, desde ahí yo ya tengo elementos a juzgar. Ese 35% no entendió el mensaje,
ahí toca indagar, es en dónde no entendí el mensaje, ¿sí? Y puede ser en lo visual, en lo que dijo, en lo que no dijo, en que los colores no conectaron, en que el anuncio no habló bien. Ahí hay que averiguar es que, ¿listo? ¿En qué? Entonces, mira, nos miden en porcentajes, aquí nos están, aquí también hay. ¿Cómo te llama más la atención el anuncio? Bueno, ¿cómo te llama más la atención? En el color, en el mensaje, en la estrategia de visualización, la calidad de la imagen, en el entorno que es apropiado. Nada. Miren la calidad de preguntas que están haciendo, que son estas, o bueno, a las alternativas de las preguntas. Estas son unas preguntas, ¿cierto? Son preguntas muy específicas y muy cortas. A esas preguntas, ¿sí? Dentro del cuestionario les dan unas posibilidades de respuestas. ¿Qué emoción le genera al ver el anuncio? Ilusión, tranquilidad, motivación, ganas de comprar una motocicleta. Listo. Quien responde la encuesta tiene una de esas para escoger. Y desde ahí sale, desde la escogencia de uno de ellos, sale todo este gráfico. Tantas sí, tantas tranquilidad, tantas motivación, tantas ganas de... ¿Listo? Aquí, por ejemplo, en esta pregunta no hubo ninguna alternativa negativa. Bueno, aquí nos está hablando de cuántos. Y acá, el anuncio le motivó a la compra. 82 dice que sí y tales dicen que no. También, como se haga la pregunta, me va a indicar cuáles son am, las diferentes alternativas para darle respuesta a esas preguntas. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en la última pregunta es una pregunta de, ¿el anuncio los motivó a la compra? Sí y no. ¿Listo? ¿Se eliminó el tal vez? Se eliminó. Porque ese tal vez donde se elimina, en donde ya sé qué cantidad dijo que no. ¿Listo? ¿Y qué es lo que se busca finalmente con un pretest de la campaña? Y en toda publicidad. No se busca eliminar por completo el no. No es que la torta, como se llama, o la gráfica, ¿cierto? Quede todo en azul porque eso es imposible. No es posible. Y no es posible no porque la publicidad no haya sido capaz de persuadir. No es posible. Es porque la publicidad está trabajando con personas. Con personas. Y esas personas, entonces, tienen sus inquietudes, tienen sus ansiedades, tienen sus problemas, tienen sus alegrías, tienen sus melancolías, ¿cierto? ¿Y de dónde podríamos rectificar eso? Ustedes van a hacer una encuesta para hacer esta evidencia, ¿cierto? A un público que ustedes van a buscar similar al target que ustedes ya tienen identificado. Ellos van a responder y desde ahí sale todo lo que ya hemos venido hablando desde las 8 y 7 más o menos, que estamos acá. Para los que llegaron un poquito tarde, entonces quiero darles como que, ¿qué fue que hablamos anteriormente? Pero también, si nosotros pudiéramos hacerle la encuesta, la misma encuesta a las mismas personas 2 semanas después, en un horario distinto, ¿cierto? Entonces que ya no sea de 6 de la tarde, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sino que la manera de responder de ellos, ese cuestionario, sea desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Entonces, seguramente esos resultados con las mismas personas, con las mismas preguntas, con las mismas alternativas, puede verse variado, ¿sí? Porque ya está más calmado, porque ya está más reflexivo, porque ya han pasado 2 semanas,
porque un amigo o un familiar se cayó en una moto y se destrozó la mano, entonces ese motivo de compra ya lo eliminó de su contexto. Entonces, eh, me refiero es a, y lo digo porque hago referencia a que estamos tratando con personas. Entonces, eliminar eh, unos, eliminar a unos clientes no es el propósito, por supuesto, pero sí es persuadir a la mayor cantidad de personas. Extender, sí. Paso por acá y vengo por aquí. No, permítanme. No se me vayan que esto de hoy es brevecito. Recolección de datos de recolección, los resultados y las conclusiones. Los resultados no son las mismas conclusiones, los resultados son los que vimos, ¿cierto? Cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no, y las conclusiones las sacan pues ya de esos mismos, por supuesto, de los resultados que se den. Las conclusiones, lo que se someten todos los pretest de todas las campañas es el reconocimiento de lo que cantidad de porcentaje asumió que entendía el anuncio, la comunicación, qué otra cantidad no, qué preferencia tiene, si se siente a gusto con lo que ha visto, si lo ha entendido, si le parece respetuoso también con el público. Bueno, sí, y eso se ajusta específicamente al desarrollo de la pyme que ustedes están haciendo. Ajustes a realizar, pues ya después de haber visto esto, después de haber analizado, de saber cuántas sí, cuántas no, ¿cierto? Hay que restablecer eh, ese por qué no. Intentar reducir la brecha del por qué no, no eliminarla porque no existe posibilidad. No trabaja en eso la publicidad. No nos comprometemos también con eso en publicidad. ¿Sí? Es una equivocación decirle a un cliente, tranquilo que aquí ya, yo hago que todo el mundo le compre a usted. Eso es muy responsable porque de eso no se trata la publicidad. ¿Listo? Realizar ajustes a las piezas de la campaña y hacer entrega de artes finales. La idea es que, por supuesto, cuando estamos hablando del pretext de la campaña, es que cuando se entregue la pieza final, ¿cierto? Al cliente, ya se le hayan hecho los arreglos, los ajustes a esas piezas comunicativas, ¿sí? Ya se le hayan hecho. ¿Y qué me da a mí eso? Hacer el pretext de la campaña. ¿Listo? El pretext. Si yo no hago pretext de la campaña, la pieza sale al público y voy a tener la mayor incertidumbre del mundo porque no voy a saber qué va a suceder. Puede que le vaya bien, puede que le vaya genial, pues sí, pero ni siquiera voy a saber en dónde le fue así de genial. Entonces por ahí ya estoy mal. Y si le va más mal que bien, pues la responsabilidad es mía, porque la pieza ya salió, ya la platica que me pagaron, que me invirtieron, que esperaba que saliera bien la pieza, salió mal. Y eso es por no haber hecho un pretest, ¿no? Si yo encuentro un pretest, si lo hago de buena, con los criterios que se debe hacer un pretest, asumo los resultados, las conclusiones, ajusto conociendo los resultados y teniendo en cuenta las conclusiones, hago que ese eh, proyecto final, cuando salga, va a tener
un alto porcentaje de positivismo y cuento con un pequeño porcentaje de personas que no les gustó. Yo sé, y yo lo cuento y se lo digo, mire, estamos esperando que un 25 a 20% de quien vaya a ver, allá salió el público, no responda. Pero, que se subió al 30, perfecto, está entre el rango. Que fue 50 y 50, no, ahí sí nos faltó un criterio mucho más específico del análisis al documento. ¿Listo? Y esos videos, subir los videos a la plataforma de alojamiento de videos y enviar el enlace de las visualizaciones. Presente el informe en formato PDF y entregue ambos documentos. Se entregan los dos documentos, es decir, esto es lo que se entrega en documento y esto es lo que se entrega en el video. Por eso parto de la sesión de hoy a tener el desarrollo de un ejemplo, cómo se tienen que entregar los videos, cómo se tiene que desarrollar eh, mm, es el video, bajo qué parámetros, bajo qué requerimientos, ¿cierto? Y pues digamos que el documento es casi que transcribir eso que pasó en el video y entregarlo por escrito. ¿Listo? No es más el pretest de la campaña porque de aquí en adelante, una vez terminemos estos, son como dos o una evidencia más del componente técnico. En esta guía 6 ya nos pasamos a fase de ejecución y en ejecución vamos a ampliar todo lo que es el pretest y el post-test. ¿Listo? Porque hay un test después de que sale, después de que se dio, para volverle a hacer ajustes para que tengamos una pieza mucho más estricta. ¿Listo? No es más la sesión de hoy. Esto es completamente administrativo, si así se quiere decir. Por favor, escoger nada más. Termino diciéndole a ustedes que sepan ubicar las personas a las cuales se le va a hacer la encuesta, sepan ubicar muy bien las preguntas que van a hacer para que las encuestas sean determinantes en un sí o en un no, ¿cierto? Y, y no sería nada más porque digamos que ese es el insumo, el target de gente que ustedes convoquen. No convoquen a la mamá, no convoquen al papá. Son referentes que realmente no generan confianza en las pruebas finales, porque pues un papá y una mamá siempre va a querer lo mejor para el hijo y en la mayoría de los casos le dice, mi hijo está muy bien, ¿sí? Sabe que le hace falta algún entorno, pero le va a decir que está bien, entonces pues no necesitamos eso. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Em, ¿Vale? No. Con ustedes ya tengo, yo a ustedes, a muchos de ustedes les dije que estaba viviendo. Espero que estén avanzando en eso. Por favor, tener mucha atención al WhatsApp y a los correos. Sayuna está presentando unas complicaciones terribles que no deja. Gracias, Andrés, por aclararlo, que no nos está dejando ni ver Sayuna, ni calificar en Sayuna, ni a ustedes subir en Sayuna. En este momento, Sayuna está funcionando porque estoy en Sayuna. Pero digamos que todo el material ya lo había bajado de Sayuna ahora,
porque es un material que no es muy... Ya se fue esa Yuna. Porque no es un material que requiriera pues más información. Y este inconveniente de Sayuna pues ha atrasado unas cosas, pero paciencia con ella. Listo, en el momento en que nosotros tengamos comunicación oficial, porque esto es a nivel nacional y esto viene a Bogotá, eh, les comunicaremos, informaremos inmediatamente. Paciencia con Sayuna, por favor. Agradezco de verdad mucho que estén aquí. Eh, por favor, esto de hoy era así, no había manera de poder ubicar otra dinámica para dar esta evidencia, sino que es muy puntual, es muy estricta, como la evidencia también es muy, muy puntual y de los mayores, de la mayor exigencia en su metodología. Entonces, no funciona esa ayuna, no está, se acabó de caer. Entonces, pues gracias por estar acá. Cualquier cosa, atentos al correo y la próxima sesión la vamos a tener pasado mañana, el viernes, ¿listo? Les estaré enviando un correo, les estaré enviando la invitación porque yo la otra semana no voy a estar, me voy a un seminario, entonces es por eso. ¿Qué se tiene? ¿Qué es lo bueno? Que entonces la siguiente semana van a tener para hacer esta evidencia y para hacer la siguiente. Detengo grabación. Repito, muchas gracias por estar aquí.